Una voz resuena de ansia y de fervor. Danos luz, danos luz, danos luz, danos luz. Miles en tinieblas llenos de pavor piden luz, piden luz, piden luz, piden luz. Danos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Danos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. Oh, en toda tierra haced resplandecer esa luz de Jesús, luz que ilumine nuestra senda aquí. Dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Dadnos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. En Jesús hay vida, paz, consolación. Dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz. Su amor, su gracia firma el corazón. Dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, dadnos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor, de paz y amor. Dadnos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. Oh creyentes fieles, todo el mundo henchid de esa luz de Jesús, a salvar millares sin tardar salid con la luz de Jesús. Dadnos luz, la gloriosa luz del perdón, de paz y amor. Dadnos luz, la preciosa luz de Jesús, el Salvador. Con esta lección acerca de la fe estamos comenzando la quinta lección en este cursillo sobre el evangelismo personal. Esta lección y las que siguen pueden ser utilizadas en forma independiente de las que ya estudiamos o en conjunto con ellas. Es decir, que las lecciones que ya estudiamos posiblemente lleven a la persona a la conversión. Y entonces estas lecciones pueden servir para fortalecer la fe y aumentar el entendimiento de la persona ya convertida, ya bautizada en Cristo Jesús. O usted puede utilizar estas lecciones en forma independiente, es decir, no enseñar las lecciones que ya estudiamos y comenzar con esta lección sobre la fe, porque estas lecciones sobre la fe, la que sigue sobre el arrepentimiento, luego la confesión de fe y el bautismo, enseñan lo suficiente para que la persona se haga cristiana, para que se convierta al Señor y se bautice en Cristo Jesús. Pero también las lecciones anteriores las considero personalmente muy importantes, y son las que inicialmente se deben enseñar a las personas. También si la persona no se convierte después de enseñar las lecciones ya presentadas, entonces usted puede seguir estudiando con la persona, presentando ahora esta información, que sirve para ampliar el entendimiento de la persona, y así posiblemente con más entendimiento y más tiempo, la persona se vaya convirtiendo al Señor. Así que, como dije, estas lecciones pueden ser utilizadas en conjunto o independientes de las lecciones ya estudiadas. Así que hágase caso que estamos prácticamente empezando una nueva serie de lecciones evangelísticas. Y la primera lección en esta serie es la fe. Como en otras ocasiones, trataré de enseñar la lección así como si estuviera enseñando a personas inconversas todavía. En esta ocasión vamos a estudiar acerca de algo que la Biblia menciona mucho y que personas religiosas y no religiosas también comentan mucho. Y este tópico es la fe. A pesar de ser un tema muy comentado, el tema de la fe es poco entendido aún entre las personas religiosas. Así que espero que en
esta oportunidad, podamos aprender de la Biblia algo que aún no hemos aprendido acerca de la fe. Lo primero que vamos a ver en la Biblia es algo muy sencillo, pero muy importante, y es que la fe es esencial para la salvación. Ninguna persona puede recibir la salvación si no tiene fe. Cada individuo, cada persona tiene que tener fe para recibir la bendición de Dios. El primer texto que vamos a ver es muy conocido y muy claro. Juan capítulo 3, versículos 16 al 17. La Biblia dice en Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, que la fe es esencial para la salvación. Leyendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora es claro que el gran deseo de Dios es salvar al hombre pecador. Dios no tiene ningún placer en la condenación del impío. Pero para que Dios pueda bendecir al hombre, el hombre tiene que creer en Cristo Jesús. Esta es la única manera. Muchas personas dicen, bueno, yo creo que Dios es amor y no puede condenar a nadie. Es cierto que Dios es amor, pero Dios en su amor hacia nosotros envió a su Hijo para salvarnos. Y si nosotros no recibimos este regalo de Dios con fe, con confianza en Cristo Jesús, nosotros mismos nos estamos condenando. Cristo no vino al mundo para condenar, Él vino para salvar. Pero cuando nosotros rechazamos el amor de Dios, cuando nosotros no recibimos este regalo de Dios, nosotros mismos nos estamos condenando por nuestra falta de fe. Así que aunque Dios quiere salvar a todos, va a salvar únicamente a aquellos que tienen fe en su Hijo. Y esto es sencillamente porque el poder de Dios para salvarnos, el Evangelio, necesita que nosotros tengamos confianza, necesita que nosotros tengamos fe para ser eficaz para nosotros. En Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17, también la Biblia nos aclara sobre la necesidad de tener fe. Romanos 1, versos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora fíjese bien, ¿cuál es el poder de Dios para salvación? Según este texto, el poder de Dios para salvación es el Evangelio, no es la fe, es el Evangelio, que es sencillamente la muerte de Cristo por nuestros pecados, su sepultura y su resurrección. Esto es el Evangelio. Esto es el poder de Dios para salvarnos, pero ¿es poder de Dios para salvación a quiénes, según este texto? A todo aquel que cree. A todo aquel que cree, el Evangelio, el sacrificio y la gloriosa resurrección del Hijo de Dios son poder de Dios para salvarnos. Pero si nosotros no creemos en estos eventos, si no creemos en estos actos del amor de Dios, si no confiamos en Cristo, entonces no sirve para nosotros, no sirve para nuestra salvación. Porque en el Evangelio, en el plan de Dios para salvarnos, la justicia, la justificación, es decir, la forma en que Dios nos declara inocentes. Porque claro que todos reconocemos que somos pecadores, somos culpables, pero Dios nos declara inocentes.
Hace caso que no hemos pecado, que no hemos violado sus mandamientos. ¿Cómo lo hace? Lo hace por fe y para fe, empezando con la fe y terminando con la fe, porque el justo por la fe vivirá. Así que es necesario que nosotros tengamos fe, porque sin ella no se recibe ninguna bendición de Dios. La fe es esencial para la salvación. Tomándolo desde otro punto de vista, en Gálatas capítulo 3, versículo 26, el apóstol Pablo también nos revela más acerca de la necesidad indispensable de tener fe. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Sin la fe, nadie puede ser hijo de Dios, según este texto. ¿Cómo es que llegamos a ser hijos de Dios? El texto dice, por la fe en Cristo Jesús. Entonces, sin la fe, no somos hijos de Dios. No sencillamente nacemos hijos de Dios. Es necesario tener fe para llegar a ser verdaderos hijos de Dios. En Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, la Biblia también nos enseña que la fe es el medio principal por el cual la gracia de Dios llega al corazón del ser humano. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay duda, y nadie debe dudarlo, que somos salvos exclusivamente por la gracia, por el favor inmerecido de Dios, porque Dios nos favorece, porque Dios nos quiere, y Dios nos tiene misericordia, y porque Dios nos da, nos regala el don de la salvación, de la vida en Cristo Jesús. Pero el don de Dios tiene que ser aceptado. Tenemos que recibir este don. Y la fe es la manera bíblica de aceptar la gracia de Dios. Nosotros no podemos recibir la salvación que viene por la gracia de Dios si no tenemos fe. Es por gracia que somos salvos, pero es por medio de la fe que aceptamos, que recibimos esa gracia divina que nos salva y nos da vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, con estos textos, y hay muchos más, es claro que la Biblia enseña que la fe es esencial para la salvación. Si usted no tiene fe en Cristo, si no tiene fe en el Evangelio, usted no puede ser salvo. Y punto. Lo siento mucho, pero así es. Ni yo, ni otra persona no le puede ofrecer salvación aparte de la fe. Mi fe no le sirve a usted. Usted tiene que tener su propia fe personal. Es por medio de creer, por medio de que usted crea, por medio de que usted tenga fe en su corazón, que usted pueda recibir la gracia y así la salvación que Dios nos ofrece. De otra manera, no es posible. Pero hay muchas personas que tienen fe, pero no tienen una fe basada en lo que Dios dice. Y este es el segundo punto que queremos notar acerca de la fe, bíblicamente hablando. La fe tiene que ser basada en la palabra de Dios. Hay muchas personas que tienen fe que Dios les va a bendecir y salvar eternamente, pero ellos basan su fe sencillamente en sus propias ideas, no en las promesas ni las enseñanzas de Dios. Pero la fe verdadera, la que Dios reconoce y la que Dios bendice, se basa en la Biblia. En Romanos capítulo 10 vamos a leer algo acerca de la fe y su relación con la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, primeramente el versículo 14. En el versículo 14 encontramos lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Ahora aquí, lógicamente, el apóstol Pablo hace 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cómo es posible invocar a uno en quien no creemos? Naturalmente, yo no voy a depender de una persona, ni llamarlo, ni invocarlo, para que me salve, para que me ayude, si no creo en su poder. Y luego la segunda pregunta es, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? No puedo creer en uno si no he oído acerca de sus obras, acerca de su poder, acerca de su carácter. Y no puedo oír sin haber alguien que me lo explique, alguien que me lo anuncie, o en las palabras de la Biblia, sin haber quien les predique. Así que es necesario que alguien predique la palabra de Dios para que otra persona tenga fe en Dios y invoque el nombre de Dios. El versículo 17 lo dice en palabras claras. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. No hay otro medio de recibir fe en Dios. Tiene que ser basada su fe en la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No es necesario poder leer, pero sí es necesario leer o escuchar la palabra de Dios para poder tener fe. De otra manera, no tenemos una fe verdadera. Podemos tener una fe basada en suposiciones, en opiniones, en ideas humanas, pero no en la palabra de Dios. La fe es la confianza en las promesas de Dios. No la confianza que uno mismo tiene en sí mismo, sino una confianza basada en promesas que Dios ha hecho y la obediencia a los mandamientos de Dios. Fíjese bien, esta es la definición sencilla de la fe. Es la confianza en las promesas de Dios. Confiamos en lo que Dios promete. Y la obediencia a los mandamientos de Dios. Hacemos lo que Dios dice que debemos hacer para recibir su bendición. Si queremos recibir la bendición de Dios, debemos confiar en sus promesas, y cuando confiamos en sus promesas, vamos a obedecer los mandamientos que Él nos deja para recibir esas promesas. Sencillamente, así es la fe. En el libro de los Hechos, encontramos los casos de conversión de diferentes personas. Y vamos a fijarnos en algunos de ellos para ver cómo estas personas llegaron a tener fe. Primeramente, en Hechos capítulo 4, en el versículo 4, la Biblia nos relata un caso. Hechos capítulo 4, versículo 4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Cómo es que estas personas, muchas personas, por cierto, llegaron a creer? Pues el texto dice que habían oído la palabra y como resultado creyeron. Sin oír la palabra, no creían. Pero al oír la palabra de Dios, al oír la palabra del Evangelio, la palabra de Cristo Jesús, ellos llegaron a creer, llegaron a tener fe. Y así, en todos los casos de conversión en los Hechos, se ve claramente que llegaron a creer por haber escuchado el mensaje de Dios. Veamos en Hechos capítulo 15, en el versículo 7, otro caso. Esto es cuando están en el concilio en Jerusalén y están hablando, y la Biblia dice, y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. ¿Qué tuvieron que hacer los gentiles primero antes de creer? Según el texto, tuvieron que oír por la boca de Pedro la palabra del Evangelio. Cornelio y su casa, que fueron los primeros gentiles que escucharon el Evangelio por boca del apóstol Pedro, ellos llegaron a creer, no antes, sino después de oír la palabra
que Pedro predicó, la palabra del Evangelio, la palabra de Dios. Si usted quiere tener fe, tiene que ser por este medio, no por sueños, no por visiones ni experiencias, sino por la palabra de Dios directamente. Dios le habla para causar la fe en su corazón, para producir en usted una confianza en Él. Y Dios le habla por medio de su palabra, por medio de la Biblia. Y la fe verdadera siempre va a ser basada en la palabra de Dios. En Hechos capítulo 17, versículos 11 y 12, la Biblia dice: y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras, para ver si estas cosas eran así. ¿Qué estaban haciendo? Escuchando la palabra predicada, comparando esta palabra con la Biblia, con las Escrituras que ellos tenían, para ver si estas cosas eran así, o si estaban equivocadas por no estar basadas en las Escrituras divinas. Y el resultado, el versículo 12 dice: así que, como resultado de escuchar y leer la palabra de Dios, creyeron muchos de ellos, y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Así que la fe de ellos vino por medio de escuchar y leer la palabra de Dios. Y así es como nosotros debemos tener fe ahora. No basado en lo que dice un hombre, no basado en alguna experiencia, no basado en algún testimonio, sino basado sencillamente en la palabra de Dios, ni más ni menos. También es necesario que entendamos que ya no es necesario ver milagros para creer, porque tenemos los milagros de Cristo, que nos bastan para que nosotros tengamos fe y por medio de esa fe logremos la vida en Cristo Jesús. El apóstol Juan, en Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, hace sumamente claro este punto cuando él está por terminar ya su libro acerca de la vida de Cristo. La Biblia dice en Juan capítulo 20, versos 30 al 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Fíjese bien, que las señales que Cristo hizo, no todas están escritas, pero muchas sí. Están escritas solamente en este libro de Juan. Encontramos muchas de las señales y los milagros que Cristo hizo. Y cuando nosotros leemos lo que Juan escribió, el testimonio de Juan, inspirado por el Espíritu Santo, acerca de los diferentes milagros de Cristo Jesús, comenzando desde la boda en Caná, donde Él convirtió el agua en vino, desde ahí en adelante hasta su gloriosa resurrección, nosotros leemos acerca del poder de Cristo manifestado en sus señales y sus milagros. Y estos que están escritos bastan para que nosotros creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, para que nosotros tengamos fe en Él y por medio de esta fe tengamos vida en su nombre. ¿Qué más podemos desear? Es basada en la palabra de Dios que nosotros debemos tener nuestra fe, una fe verdadera, una fe poderosa, una fe que nos ayude a lograr la salvación en Cristo Jesús. Tiene que ser una fe basada en la palabra de Dios. Hemos considerado ahora dos puntos muy importantes acerca de la fe. Primero, la fe es esencial para la salvación. Pero segundo, que la fe que nos salva, la fe que es necesaria para la salvación, es una fe basada en la palabra de Dios, no en mis propias ideas, no en mis propias experiencias, no en lo que otra persona me dice, sino en lo que puedo escuchar o leer de la palabra de Dios, la Biblia. Ahora, el tercer punto, y esto es muy importante, es una pregunta. ¿En qué debemos tener fe? Es muy importante que consideremos este punto,
porque muchas personas tienen fe en sí mismos. Tienen fe en sus propias buenas obras. Creen que por lo que son, por lo que tienen, por lo que hacen, que ellos van a lograr alguna bendición de Dios, que ellos van a lograr la salvación y la vida eterna. Hay muchas personas que tienen fe en las buenas obras de otra persona. Hay algunas personas que tienen fe en algún santo. Algunas personas que tienen fe en la iglesia. Y así sucesivamente, personas que tienen diferentes ideas sobre lo que deben tener fe. ¿En qué debemos tener fe? Primeramente, la Biblia va a ser nuestra fuente para saber en qué debemos tener fe, porque ella es confiable, ella nos enseña la verdad. Yo puedo opinar, pero mi opinión sería diferente de su opinión y tendría el mismo valor. Nada. Porque con respecto a la salvación del alma, la opinión humana nada vale. Lo que vale es lo que Dios dice. Así que vamos a considerar lo que la Biblia dice en respuesta a esta pregunta, ¿en qué debemos tener fe? Primero, en 1 Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 5, encontramos una respuesta parcial al menos a esta pregunta. 1 Corintios, capítulo 2, versículos 2 al 5. El apóstol Pablo está hablando a los corintios acerca de su comportamiento y la predicación que hizo cuando estuvo entre ellos. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Ahora yo le pregunto a usted, ¿en qué debe estar fundada la fe del hombre? El texto dice en el versículo 5 que debe estar fundada en el poder de Dios. Y Pablo está enfocando un problema muy común de aquel hombre que es tan persuasiva con sus palabras, que tiene palabras persuasivas de sabiduría humana. Y con estas palabras, él está capacitado para convencer y persuadir a los hombres, para que lo sigan a él, para que hagan lo que él dice. Pero Pablo dice, yo no he predicado así, porque yo no quiero que ustedes tengan su fe fundada en la sabiduría de los hombres, porque la sabiduría de los hombres no tiene la capacidad de salvarnos. La sabiduría de los hombres puede ser muy impresionante, pero no impresiona a Dios. Y lo interesante es que nosotros logremos la salvación. Esto es lo más importante que pueda haber en la vida de un ser humano. Lograr el perdón de pecados y la bendición de la vida eterna en Cristo. Vivir con Dios para siempre. Y para esto es necesario tener una fe basada no en lo que yo puedo hacer, no en lo que otro hombre puede hacer, sino en el poder de Dios. Porque es Dios que nos salva. Y solamente Dios tiene poder para salvarnos. Dios nos salvará o Dios nos condenará. Y si nosotros tenemos fe en el poder de Dios, podemos tener salvación. Pero si no confiamos en Él y en su poder, nosotros nunca podremos tener la salvación del alma. Él es el Salvador, debemos confiar en su poder. Dejemos de confiar en la iglesia, dejemos de confiar en el predicador, dejemos de confiar en nuestras buenas obras y confiemos en Dios y en su poder. Luego, en Hebreos capítulo 1, en el versículo 6, encontramos algo más acerca de la fe y en qué nosotros debemos depositar nuestra fe, en qué nosotros debemos confiar, en qué debemos creer. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahora aquí, la Biblia nos está enseñando que nosotros debemos tener fe
en la bondad de Dios. Debemos tener fe en el hecho de que Dios cumple sus promesas y siempre las cumple. Debemos tener fe. Para acercarnos a Dios es necesario creer en su existencia. Sí, es necesario tener fe en que Dios existe, en que le hay. Pero también es necesario tener fe que ese Dios que existe no es malo, no es injusto, sino que es galardonador, que Él da el premio a los que le buscan. Él es galardonador de los que le buscan. Así que debemos tener confianza y fe en la bondad de Dios. Debemos tener completa confianza, la completa seguridad de que Dios va a cumplir con sus promesas. Y esto es muy importante, porque si no tenemos esta fe, cuando vienen problemas, cuando vienen tiempos difíciles, nosotros vamos a desmayar y no vamos a seguir el camino de Dios, sino que vamos a empezar a dudar de Dios. Vamos a empezar a decirnos, bueno, ¿qué tal si Dios no me da lo que me ha prometido? ¿Qué tal si Dios no me ayuda? ¿Qué tal si Dios me abandona? ¿Qué tal si Dios no me está fortaleciendo cuando yo lo necesito? Y empezamos a dudar. Y en nuestra mente empezamos a estar en una situación de indecisión. No sabemos si creer o no creer. Por esto es necesario tener una fe completa, absoluta, en la bondad de Dios, en que Dios cumple con sus promesas y siempre las cumple. Él es galardonador de los que le buscan. En el poder de Dios debemos tener fe, que Él nos salvará. Y debemos tener fe que Dios cumplirá sus promesas, porque siempre lo hará. ¿En qué debemos tener fe? El tercer punto lo encontramos en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25. La Biblia dice en Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25, acerca de en qué nosotros debemos confiar para nuestra salvación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Romanos capítulo 3, versículos 24 al 25. Ahora es necesario que consideremos este punto, porque aquí el texto dice que nosotros debemos tener fe en su sangre. Versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es por medio de la fe en la sangre de Cristo Jesús que nosotros somos justificados, declarados inocentes, que nosotros somos redimidos, liberados del pecado y del poder de la esclavitud del pecado que Satanás ejerce sobre nosotros como pecadores. Pero para que nosotros entendamos esto, es necesario considerar algunas palabras. Primeramente, el texto en el versículo 24 habla acerca de ser justificados. Y la idea de ser justificados es de ser declarado inocente, declarado como si no tuviéramos culpa, como si no tuviéramos pecado. Y somos justificados, dice el texto, gratuitamente. Es decir, que nosotros no podemos pagar nada. Es por su gracia. Es inmerecido. No pagamos nada, no podemos pagar nada para ser declarados inocentes. No podemos pagar nosotros por nuestros pecados, por nuestras ofensas. Es regalo de Dios declararnos inocentes. ¿Y cómo es que Dios hace esto? Es mediante la redención, la liberación que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros entramos en Cristo Jesús, cuando somos bautizados en Él, entonces Dios nos redime, Dios paga por nosotros, Dios nos rescata de Satanás. Él paga el precio por nosotros. ¿Y cuál es este precio? El precio es la sangre de Cristo Jesús, a quien, dice el texto, Dios puso como propiciación, o sea, sustituto. Cristo es el sustituto por nosotros.
Él cubre nuestros pecados. Él paga por nuestros pecados. Dios lo puso a Él como propiciación por medio de la fe en su sangre. Cuando yo llego a tener confianza en el sacrificio de Cristo, en su sangre derramada por mí, que ella paga por mis pecados. Yo no puedo pagar nada. Yo no puedo hacer nada para eliminar mis pecados. Cristo lo hizo cuando Él derramó su sangre en la cruz del Calvario por mis pecados. Y ahí fue el castigo de Dios sobre Él por mis pecados. Y yo fui librado, fui declarado inocente gratuitamente por la gracia de Dios para manifestar su justicia, es decir, para dar a conocer que Dios es justo a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. En vez de castigar al pecado, Dios pasó por alto el pecado y luego lo castigó en Cristo Jesús. Y la sangre de Cristo es el precio que Dios pagó para redimirnos a nosotros por nuestros pecados. ¿En qué debemos tener fe? Debemos tener fe en la sangre de Cristo, porque ella limpia el alma, ella pagó el rescate, ella pagó por nosotros. Miles de buenas obras no lo pueden hacer. La sangre de Cristo es la base de nuestra redención de la esclavitud espiritual. Luego, en Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, el Señor Jesucristo lo pone en otras palabras, cuando Él responde a la pregunta en qué debemos nosotros tener fe. Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, declara: Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. La orden de Cristo es ir a predicar el evangelio, las buenas nuevas de Jesucristo, su muerte, sepultura y resurrección para nuestra salvación, según 1 Corintios 15, versos 1 al 4. Predicad el evangelio a toda criatura. ¿En qué deben creer? El que creyere, ¿en qué? En el evangelio, en las buenas nuevas, en la obra de Cristo, en su muerte, en su sepultura, en su resurrección. El que creyere en esto y fuere bautizado, éste será salvo. Entonces la persona debe tener fe, debe tener confianza en el evangelio. No en toda la Biblia, no nos referimos a esto, sino en las buenas nuevas de Jesucristo, en el sacrificio de Cristo y en su victoria gloriosa sobre la muerte en la resurrección al tercer día. En esto debemos nosotros confiar porque ella es la base de nuestra salvación. Estas buenas nuevas son la salvación para nosotros y en el evangelio debemos tener fe. Luego, en Juan capítulo 12, versículos 44 al 50, tenemos otra enseñanza acerca de la fe. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Aquí Cristo nos está enfatizando que creer en Él necesita que nosotros creamos en su palabra. Debemos tener fe en la palabra de Cristo y así en Cristo mismo. No debemos creer en ningún hombre ni grupo de hombres. No debemos basar nuestra fe en lo que algún predicador nos dice.
ni en los estatutos, los credos, ni las tradiciones de ninguna iglesia, sino en lo que el Salvador nos dice en la Biblia. Si usted quiere tener fe que sea para salvación, usted va a tener que escudriñar la Biblia para saber lo que Cristo dice, porque es en su palabra, en su enseñanza, que usted debe tener fe, en Él debe usted confiar. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versos 11 al 12, encontramos otro aspecto de esta misma enseñanza. 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 11 al 12. La Biblia advierte: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿En qué debemos creer? Debemos creer a la verdad. Debemos tener fe en la verdad de Dios revelada en la Biblia. Si nosotros no creemos en la verdad revelada en la Biblia, si nosotros dudamos de lo que la Biblia dice, si nosotros exigimos otras evidencias o pruebas para confiar en Cristo, nos estamos exponiendo al peligro del engaño. Estamos exponiéndonos al peligro de creer la mentira. Porque dice la Biblia que cuando el hombre no cree la verdad, no confía en lo que Dios dice en su palabra, entonces Dios le envía un poder engañoso para que crea la mentira. Así que le advierto en el nombre de Cristo Jesús, con la palabra de Dios, que tenga el cuidado de confiar en la verdad, de tener fe en lo que Dios dice, porque de otra manera usted se está exponiendo al peligro de ser engañado y de creer una mentira por medio de un poder engañoso que Dios le envíe por haber rechazado la verdad y por haberse complacido en la injusticia. Una advertencia final en 1 Juan capítulo 4, versículos 1 al 6. El Espíritu Santo nos advierte que no debemos confiar en todo espíritu, que no debemos tener fe en todo mensajero, en todo hombre que se levanta como profeta. Dice la Biblia, 1 Juan capítulo 4, versículo 1. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Usted no debe tener fe en el falso profeta, así que no debe tener fe en toda persona que se levanta diciendo que está hablando en nombre de Cristo. No debe tener fe en todo hombre que predica sencillamente porque habla acerca de la Biblia o sencillamente porque tenga la Biblia en la mano. Debe estar seguro que lo que esté enseñando sea realmente la enseñanza de Dios. En 1 Juan capítulo 4 versículo 6 nos relata cómo nosotros podemos distinguir entre el espíritu de verdad, en el cual debemos tener confianza, y el espíritu de error, en el cual no debemos creer. Nosotros somos de Dios, dice el apóstol Juan. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Nosotros podemos confiar en todo mensaje que esté de acuerdo con la enseñanza de Juan y los demás apóstoles, es decir, la enseñanza que encontramos en el Nuevo Testamento. Pero cualquier enseñanza que no esté de acuerdo con la enseñanza de ellos, con la enseñanza del Nuevo Testamento, no debemos creer en ese mensaje. Debemos tener fe en el mensaje de todo predicador, siempre y cuando éste esté de acuerdo con las enseñanzas de los apóstoles de Cristo Jesús. De otra manera, tal predicador o profeta es mensajero de Satanás y tiene el espíritu de error. El último punto que queremos considerar en nuestro estudio acerca de la fe es que nuestra fe tiene que ser una fe viva. Por esto quiero decir que debe ser una fe que obedece. Recuerde que la fe es la confianza
en las promesas de Dios, pero es también la obediencia a los mandamientos de Dios. Si solamente confiamos en lo que Dios promete y no obedecemos lo que Dios manda, tenemos una fe muerta. La fe que no obedece es una fe muerta que no sirve para alcanzar la salvación. Y esta fe inactiva y desobediente es la misma que tienen los demonios. La fe bíblica no es sencillamente aceptar o afirmar ciertas verdades, es obedecer estas verdades de corazón. Espero que lea conmigo en Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 26. Es un párrafo largo, pero vamos a leerlo todo porque es una explicación amplia acerca de una fe viva, una fe que obedece y su relación con la salvación. Es importante porque muchas personas tienen esta fe muerta, una fe que no hace nada, que solamente lo tienen en sus mentes, solamente la tienen en sus corazones, solamente la tienen dentro de sí mismo, pero no se manifiesta en una obediencia a los mandamientos de Dios. Y muchas personas con esa fe están confiadas que van a lograr la salvación y se van a sorprender porque en el día final Cristo les va a apartar de los salvos porque no han hecho lo que el Padre manda. La Biblia dice en Santiago 2, versos 14 al 26. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Así que debe quedar claro que cuando hablamos bíblicamente acerca de la fe, no estamos hablando sencillamente acerca de algo en el cual creemos en nuestra mente. No estamos hablando de una fe inactiva, de una fe que no puede hacer nada. Estamos hablando de la fe actuando juntamente con sus obras, con las obras de la fe. Porque la fe verdadera, la fe bíblica actúa, la fe bíblica obedece, la fe bíblica obra. De otra manera, es una fe muerta. Y si nosotros queremos tener la bendición de Dios, nuestra fe tiene que ser una fe viva. De otra manera, es como el cadáver, el cuerpo sin el espíritu, que está muerto, que no sirve para nada, no puede hacer nada, ni es útil para nada. Así es la fe que no obra, la fe que no hace, la fe que no obedece. Así que no diga, yo he aceptado a Cristo, yo he creído en Cristo y confíe en esto, porque es cuando esta fe se convierte en acción de obediencia a los mandamientos de Cristo que se manifiesta que realmente tenemos fe, una fe viva, una fe que sirve para la salvación, porque es la fe que obra por
amor que tiene valor para Dios. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, la Biblia dice: y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Fíjese bien, solo tener esa fe, sin tener el amor y la manifestación de la fe y el amor en las buenas obras, de nada nos servirá. En Gálatas capítulo 5, en el versículo 6, en palabras claras, que no pueden ser malentendidas, el apóstol Pablo dice: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Es cuando tenemos confianza en las promesas de Dios. Y por esa confianza en sus promesas y el amor que tenemos a Dios, nosotros le obedecemos y hacemos las obras que Él nos manda. Entonces, nosotros recibimos la bendición de Dios. De otra manera, no son para nosotros las bendiciones del Señor. Todos los hombres de la fe en el tiempo antiguo demostraron su fe por medio de sus obras. Hebreos capítulo 11 es conocido como el capítulo de la fe. Un capítulo que habla de muchos hombres que tenían mucha fe en el Señor. Pero en cada uno de estos casos, estos hombres manifestaron su fe. Y sabemos que tuvieron fe por lo que hicieron, por las obras de obediencia de cada uno de ellos. Vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículo 4, primeramente acerca de Abel. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Fíjese bien, por la fe, dice, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. Por la fe, Abel hizo algo, ofreció un sacrificio. Si él no hubiera ofrecido el sacrificio, no habríamos sabido de su fe. Conocimos la fe de Abel por la obra que hizo. Y así Dios conoce nuestra fe también cuando nosotros hacemos las obras de obediencia que Él nos manda a hacer. En Hebreos 11, versos 7 a 9, encontramos a otros, a Noé y luego a Abraham. Y vemos lo mismo, que ellos hicieron algo en obediencia a Dios para manifestar una fe viva. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. ¿Qué hizo Noé? Preparó el arca. ¿Cómo? Por la fe. En el verso 8, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir. ¿Hubiera tenido fe para salvación Abraham si se hubiera quedado en el lugar donde estaba, en vez de salir al lugar donde Dios le mandó ir? Claro que no. La fe de Abraham fue en obedecer para salir, para ir a donde Dios le mandó. El verso 9 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Otra vez, Abraham manifestó su fe por medio de su obediencia. Y así es en cada uno de los casos. En el versículo 27 en adelante al 34 de Hebreos 11, encontramos las acciones, las obras de estos diferentes hombres que ellos utilizaron para manifestar una fe viva en las promesas de Dios. Confiaron en las promesas de Dios. Y como confiaron en Dios, hicieron lo que Dios les mandó. Y en esto consiste la fe de ellos. Hablando acerca de Moisés, primeramente la Biblia dice en Hebreos 11:27, por la fe dejó a Egipto. Lo hizo, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. En el verso 28, por la fe hizo algo más. Celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Cree usted que si los israelitas no hubieran
puesto la sangre en los postes de las casas donde ellos estaban, que hubieran muerto? Claro que sus primogénitos también hubieran muerto. No podían decir, bueno, yo confío en la misericordia de Dios, yo confío en la gracia de Dios que no nos va a condenar, que no nos va a matar. Ellos tenían que hacer lo que Dios les mandaba hacer. Y así es para nosotros hoy día. El verso 29, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Ellos no iban a salvarse de los egipcios sencillamente quedándose ahí parados y diciendo confiamos en Dios para salvarnos. Tuvieron que caminar y pasar el mar rojo. El verso 30, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Sin rodearlos no iban a caer los muros. No podían ellos decir confiamos en Dios que Él va a hacer caer los muros. Confiaron en Dios e hicieron lo que Dios les mandó a hacer y se cayeron los muros. El verso 31, por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe hicieron lo siguiente: conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Sí, mi estimado, todos los hombres de la fe la demostraron por medio de sus obras. Mientras su fe no vaya más allá de decir, acepto a Cristo como mi único y suficiente Salvador, no es una fe bíblica, ni le ayudará para la salvación de su alma. La fe tiene que manifestarse en el arrepentimiento, la confesión pública de ella y el bautismo en Cristo para que sea salvo por medio de la fe. Sin la fe, todo esto no vale nada. El bautismo sin fe no vale nada. El arrepentimiento sin la fe no vale nada. Pero sin estas expresiones de una fe viva, la fe no vale nada tampoco. Y esto es lo que vamos a estar considerando en nuestras próximas lecciones. ¿Cómo manifestamos, cómo expresamos nuestra fe en arrepentimiento, en la confesión pública de nuestra fe y en el bautismo en Cristo Jesús? ¿Tiene usted fe? Es necesaria. La fe es esencial para tener la salvación. ¿En qué está basando su fe? Ojalá que no la esté basando en sus propias opiniones, en sus propias emociones o experiencias, ni mucho menos en lo que otra persona le diga, sino en la palabra de Dios. ¿En qué tiene fe usted? ¿En el poder de Dios? ¿En la bondad de Dios? ¿En la sangre de Cristo? ¿En el Evangelio? ¿En la verdad de Cristo? ¿En la palabra del Señor? Ojalá que sí. Y si es cierto, ¿qué clase de fe tiene usted? ¿Una fe viva, como estos hombres que hemos estudiado en Hebreos 11, que obedecieron la palabra de Dios? ¿O una fe muerta, que no hace nada? Tendrá la oportunidad enseguida de manifestar su fe, porque en nuestro próximo estudio vamos a ver el arrepentimiento, que es una de las primeras expresiones de fe en Cristo que usted puede manifestar a Dios y a los hombres. Después de esta lección, posiblemente la persona tenga alguna pregunta. Usted debe preguntarle si entiende acerca de la fe. Y si tiene alguna pregunta, trate de contestarle. Si no sabe la respuesta, no olvide, la respuesta adecuada es, no lo sé, pero trataré de averiguar. Espero que empiece a utilizar esta lección acerca de la fe, a estudiarla bien, comprenderla bien usted primero, y luego enseñarla a otra persona para que entiendan lo que es la fe. Hay mucha confusión, pero mucha confusión en el mundo religioso acerca de la fe. Y esta lección le da la oportunidad de aclarar mucho acerca de la naturaleza verdadera bíblica de la fe. Espero que Dios le ayude
y que le dé mucha fe a usted en su promesa de estar con usted siempre y cuando usted vaya enseñando la palabra de Dios.